Escribe tu propia novela, episodio número 59. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes consultar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y hoy vamos a hablar de imaginación, narrativa y del oficio de escribir con alguien que lleva muchos años estudiando y construyendo historias. Es un episodio muy especial porque tengo la suerte tremenda de tener como invitado a Antonio Sánchez Escalonilla, catedrático de narrativa, analista de guión y autor de la trilogía Pati Centella, una saga juvenil de aventuras y fantasía donde la imaginación tiene un papel muy especial. En esta conversación hablamos de qué hace que una historia funcione, de personajes, de fantasía y de cómo encontrar la magia en la escritura, cómo encontrar el sentido de una historia, cómo encontrar una idea que nos guíe en la escritura de la historia y también de cómo mantener viva la ilusión por escribir. Así que si te interesan las historias, el proceso creativo que hay detrás de ellas, creo que vas a disfrutar mucho este episodio. Pues sin más, te dejo ya con la entrevista. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial para todos los que amamos las historias. Es catedrático de narrativa y estética, ha trabajado analizando guiones en Hollywood, lleva décadas enseñando a escritores y cineastas a construir relatos y al mismo tiempo sigue escribiendo desde el asombro del niño que descubrió la aventura en los libros. Su nombre es Antonio Sánchez Escalonilla. Quizás muchos los conozcáis por sus ensayos sobre guión cinematográfico, especialmente por Estrategias de guión cinematográfico, un libro de referencia para muchísimos escritores y cineastas. Pero en los últimos años también ha conquistado a lectores jóvenes con la trilogía de Patti Centella, una historia de fantasía, amistad y poder imaginativo que reivindica algo muy importante, que las historias todavía pueden ayudarnos a crecer. En esta conversación vamos a hablar de imaginación, de personajes, de por qué algunas historias permanecen con nosotros toda la vida y también del oficio de escribir, qué hace que una novela funcione, qué errores suelen cometer los escritores principiantes y cómo mantener vivo el sentido de la aventura cuando uno se sienta cada día frente a la página en blanco. Así que si escribes, si sueñas con escribir, o si alguna vez una historia te cambió por dentro, creo que este episodio te va a acompañar durante mucho tiempo. Antonio, bienvenido a Escribe tu propia novela. ¿Qué tal? Es un placer. Antonio, llevas muchos años enseñando narrativa y escribiendo historias. ¿Qué crees que diferencia a las personas que sueñan con escribir de las que realmente consiguen terminar una novela? Bueno, realmente contar historias es algo que a todos nos gusta desde pequeños. Desde pequeños, los primeros cuentos que nos han contado nuestros padres en casa, los relatos son en el colegio, las representaciones teatrales. A todos nos encantan los libros, nos encanta y el salto a contar una historia, a ponerla por escrito, realmente ya es un salto de calidad. Yo recuerdo que el entusiasmo por contar historias, en mi caso, está unido a los 9 años cuando me regalan una máquina de escribir. Y claro, hoy día dices, bueno, incluso en aquel momento, yo era muy pequeño, ya digo, estaba en cuarto de primaria
y me regalan una máquina de escribir cuando quizás el sueño de todo crío es un Scalextric, es un tren Ujú. eléctrico, son unos esquís, un monopatín, hoy día por supuesto una videoconsola, algo que dice, ¿y una máquina de escribir para qué? Y para mí fue el mejor regalo que me pudieron hacer. ¿Por qué? Porque pensar que podías escribir algo y que iba a quedar en letras de molde para siempre era ya lo más parecido a un libro que podía existir. Y para mí era eso, era, "Joder, puedo contar historias que realmente pues pueden difundirse, pueden tener el aspecto de un libro". Y ese entusiasmo por utilizar la máquina pues hizo que en mí naciese un deseo de ser escritor. Y además, recuerdo que todas las historias que comenzaba a escribir nunca las terminaba. O sea, que esto que acabas de contar de que es lo que distingue a alguien que quiere contar una historia a realmente el escritor que ha terminado su primera novela. Mi primera novela juvenil es un guión cinematográfico que cuando me doy cuenta de que es improducible, por los costes que tenía, y estamos hablando de los años 90, se titulaba La palabra impronunciable. Yo había puesto en esa historia, una historia terminada, además, un guión que es algo que realmente está a medio camino entre la historia que empieza a contarse y la historia que todavía no se ha contado, porque un guión en el fondo es una escritura de paso. Ujú. Es algo, es un intermedio entre el relato. La gente no suele leer guiones por ahí. Y para mí era muy frustrante ir a las productoras y darme cuenta de que la historia era rechazada. Lo más que me llegaron a ofrecer era transformarlo en algo, en una película de animación. Y yo quería que estuviese hecho con personajes reales. Ujú. Así que cuando me di cuenta de que la historia nunca iba a ser contada para la pantalla, pensé, pues voy a trasladarla a un libro. Y entonces así es como escribo mi primera novela, que se titula La palabra impronunciable, la publicó Libros Libres, tuvo 2 ediciones y no había vuelto a escribir algo para chicos de 10 años en literatura fantástica hasta que surge Pati Centella. Ajá. Y se me ocurre a raíz de esto, o sea, ¿cómo es ese proceso de transformar un guión en una novela? No sé, debe ser en sí una aventura bastante interesante, ¿no? Bueno, un guión realmente son 120 páginas. Si se escribe con el formato correcto y con el timing adecuado, cada página equivale a un minuto de la futura película. Por eso se suele decir 120 páginas para 120 minutos. La estructura entre un guión cinematográfico y una novela es básicamente la misma. Cuando piensas en el arranque, lo que se llama el detonante en términos de narrativa cinematográfica, los giros que sustentan el nudo y sobre todo la parte más compleja, que es el desarrollo del guión, la parte central, es muy similar a lo que sucede con la novela. Yo realmente para transformar el guión en la novela, recuerdo que sencillamente me dedicaba a desarrollar algo que está contado de manera muy sintética, muy visual, en el caso del guión, puesto que en el guión se relatan las acciones, se relata lo que se ve. Por eso se trata de una técnica muy visual. Y lo que tenía que hacer era trasladarlo al relato de una novela, al texto, a la prosa. Y ahí la verdad me encontré con más libertad para escribir porque el guión tiene un formato que constriñe bastante Ujú. la estructura. Siempre digo a mis estudiantes que la técnica de escritura en cine es sintética, mientras que en el caso de la novela, en el caso de la literatura, es analítica. En el caso de las novelas hay que desarrollar, te puedes meter dentro de los personajes, puedes parar el tiempo, puedes hacer todas esas cosas que no tienes esa misma libertad cuando escribes un guión cinematográfico. Y bueno, la verdad es que ese fue el experimento. Se podía considerar que el guión fue como una guía de escritura que me permitió después pasar a la novela. Y ahí está la palabra impronunciable. Pati Centella, sin embargo, surge. A mí me gusta decir que hay dos tipos de escritores, es decir, escritores que utilizan mapa y escritores que utilizan brújula. En mi caso, a mí me gusta utilizar la brújula. No me gusta estar tan, digamos, tan gobernado Ujú. por una estructura que sería el mapa.
donde ya puedo ver perfectamente todo lo que va a suceder, lo tengo en mi cabeza. Creo que es más interesante tener un mapa pero manchado, un mapa con zonas oscuras, un mapa donde realmente hay territorios inexplorados. ¿Por qué? Porque el propio hecho de escribir es muy interesante ver cómo el escritor en algún momento no sabe muy bien, tiene una intuición de lo que puede ocurrir, pero no está seguro de lo que puede ocurrir. Entonces creo que esa guía es la brújula que te lleva a meterte dentro de un capítulo donde quizás es de noche, o hay niebla y no sabes lo que hay al otro lado, lo que te espera en ese territorio que estás explorando, que es el capítulo que tienes por delante. Por eso creo que la novela es algo también muy vivencial, es mucho más vivencial que el guión, sinceramente. El guión tiene también su parte creativa, tiene su parte emocionante que se puede disfrutar, pero en el caso de la novela creo que es muy interesante, la vivencia de ponerte a escribir, saber un poco a dónde quieres que lleguen tus personajes y de pronto encontrarte con cosas inesperadas, que también es lo intuitivo, lo que se pasa por tu cabeza en un momento determinado y que se sale del mapa, se sale del guión. Eso lo decía James Barrie. James Barrie, el creador de Peter Pan, decía que él utilizaba a veces mapas para sus personajes, pero que veía cómo sus personajes se revelaban. Y entonces, en mitad de la escritura, claro, si un personaje lo has creado y es tan real, tiene vida propia, a veces te das cuenta de que no le puedes llevar por un camino porque quizás tú estás equivocado. Entonces los propios personajes se revelan. Eso es un poco lo Sí. que sucede con Pirandello, ¿no? O con Niebla, a Unamuno le pasó lo mismo con uno de sus personajes. Ajá. Esto que cuentas de los personajes que se revelan, pues yo también he tenido esa experiencia y la verdad que, o sea, admiro a a los escritores que digamos, seáis esa brújula y yo nunca me he lanzado, pero, o sea, soy más de mapa, pero creo que o sea, me llama mucho esa libertad, ¿no? De decir, lanzarse y esa aventura, ¿no? Me parece muy interesante. Quería Quería preguntarte que en tus novelas se percibe una defensa muy profunda de la imaginación y del asombro. ¿Por qué crees que la fantasía sigue siendo necesaria en una época tan racional y tan acelerada como la que vivimos? Bueno, pues creo que la fantasía es vital. Aquel que piensa que la fantasía o los géneros de ficción en general son una evasión del mundo, es como una válvula de escape de los problemas, realmente están equivocados. Esto me recuerda a lo que decía David Mamet, que es un dramaturgo y director cinematográfico. Él decía que realmente todo aquel que piense que metiéndose en una sala de cine va a huir de sus problemas, se los va a encontrar reflejados en la pantalla. Es decir, el cine o una novela es, aunque sea de evasión, aunque estemos hablando de novelas fantásticas, de espada y brujería, estamos hablando quizás de Nacidos de la Bruma, o estamos hablando de Harry Potter, o estamos hablando de relatos, no es El Señor de los Anillos, por ejemplo, me estoy refiriendo a los libros. Realmente cuentan historias de personajes marcados con problemas muy importantes. David Mamet decía que no vamos al cine para olvidar, vamos al cine para recordar. Que el cine, esto se puede extender a la literatura fantástica también, es el peor lugar para escapar. Entonces, bueno, creo que además Chesterton decía que los misterios más profundos en torno al ser humano tienen un género perfecto para referirse a ellos, que son los cuentos de hadas. Y esto es muy llamativo porque estamos hablando de un periodista que tenía preocupaciones antropológicas, sociales, muy profundas. Era gran crítico, un gran pensador de su tiempo, a la altura de Bernard Shaw. Estamos hablando de los años 20, de los años 30. Y sin embargo, él consideraba como género supremo la literatura fantástica. Esto conecta también con los que se llaman los mitopoetas, los Inklings, el grupo de Oxford, que a finales de los años 20 crean escritores como Tolkien y su amigo C.S. Lewis. Los dos eran catedráticos en colleges de Oxford, de literatura medieval y de anglosajón antiguo. Conocían las historias y, sin embargo, escriben relatos porque se dan cuenta de que en la creación de relatos, apoyándose en los mitos, en las leyendas, pueden llegar a veces más lejos que los ensayistas que intentan explorar
trasladar el drama humano. Por eso creo que los cuentos de hadas estamos hablando de la tradición de Andersen o de Barrie o de Pamela Travers con Mary Poppins o del Mago de Oz. En todos ellos, si escarbamos un poco, nos damos cuenta de que plantean unos dramas bastante profundos, pero al mismo tiempo saben resolverlos, porque Tolkien decía que los cuentos de hadas son luminosos y además con el cuento de hadas lo que se pretende precisamente no es solamente curar la tristeza, sino avivar la esperanza. Y la esperanza es algo muy humano, no es algo ilusorio. Y Antonio, después de analizar tantos guiones y novelas, ¿qué dirías tú que tienen en común las historias que realmente permanecen en la memoria de los lectores? Bueno, yo creo que todos recordamos perfectamente cuáles son los libros que nos han marcado y las películas que también nos han marcado. Cuando hemos salido conmovidos de una sala de cine o cuando hemos estado disfrutando con un libro o incluso de pequeños lo hemos pasado mal porque el libro se estaba terminando o porque en algún momento llegábamos a pensar, yo he conocido niños que han sufrido un poco de solamente con pensar que sus personajes no eran reales. O que les gustaría ser amigos de ellos, porque han visto algo ejemplar o algo que les ha consolado, o han visto algo de su familia reflejados en esos relatos. Todo eso creo que eso es bueno porque nos estimula después, cuando regresamos a a la realidad, eso nos estimula a vivirla de una manera más positiva, más intensa. Yo creo que la lectura es muy importante, sobre todo cuando hablamos de los cursos de primaria, cuando hablamos ya del desarrollo de la infancia, lo que los pedagogos llaman la madurez de la infancia, que sucede en torno a quinto de primaria aproximadamente. Creo que hay una diferencia muy grande entre preadolescentes que han leído y preadolescentes que después se nota en su desarrollo que no lo han hecho, que no han leído. A veces las conversaciones entre jóvenes, entre universitarios, ese es el alumno al que yo me dedico, el público universitario, se nota bastante cuando se ha leído, cuando se lee, que las conversaciones son más profundas, que es más sencillo estar abierto a otras culturas, a otras personas, es más fácil que haya esperanza y sobre todo que haya proyectos, y que es algo que los jóvenes necesitan. eh, en el momento en que están terminando sus estudios en el instituto, en el colegio y están adentrándose en la universidad o están haciendo planes para el futuro. Es muy importante porque a veces vivir al día únicamente con, bueno, con las oportunidades que no se sabe muy bien de dónde van a salir, a veces puede resultar muy frustrante. Sin embargo, la lectura ensancha nuestros horizontes y permite que haya más comunicación entre nosotros. Y bueno, estoy hablando de los jóvenes, pero eso también lo podemos aplicar, por supuesto, a los adultos. Sí, totalmente, porque al final el corazón humano, pues al final es lo mismo cuando eres joven y cuando eres... em, Hay luego novelas a lo mejor están técnicamente bien construidas, quizá volviendo al tema de lo que hablábamos antes del escritor brújula, el escritor mapa, que están bien construidas, pero que a lo mejor no emocionan, que no tocan al lector. ¿Por qué crees que pasa esto y cómo detectas tú cuando una historia no funciona? Ah, Bueno, yo creo que es vital que un escritor sepa por qué quiere contar una historia. Si no lo sabe, es mejor que no se lance a escribir, porque entonces en algún momento va a naufragar ese proyecto. Eh, o sea, saber por qué quieres contar algo nace del entusiasmo por relatar, por hablar de una vivencia que va a tomar forma a través de personajes de ficción, de personajes que no existen. Pero quizás algo que nos ha asombrado, quizás algo que hemos interiorizado o que ha marcado nuestra vida, todo eso lo podemos volcar en una historia, lo podemos volcar en la ficción. Pero es importante saber por qué queremos contar la historia. Y eso es lo lo que va a mantener vivo el entusiasmo del escritor, el entusiasmo de quien quiere narrar. Yo he escrito una trilogía en torno a una niña de 11 años, Patti Centella. Es una trilogía que en un principio no iban a ser tres libros, quería que fuese solamente uno. Y en torno a una niña de 11 años que tiene un don, que es el don de contar historias.
y que precisamente ese don va a hacer que en un caserón abandonado desde hace 50 años, donde hace 50 años que nadie quiere vivir porque nadie quiere vivir en él porque se cuenta una leyenda de que hubo un niño que desapareció misteriosamente durante una tormenta de rayos mucho tiempo atrás, pero la familia que se muda a esa casa no sabe por qué es tan barata, no sabe por qué prácticamente la inmobiliaria prácticamente se la regala. Es una casa es una mansión deshabitada en mitad de la sierra madrileña, cerca del Escorial. Y bueno, esta niña lo que hace es activar un objeto mágico, que es una máquina de escribir hechizada, que ha permanecido encerrada en un cuarto, en una habitación cerrada con llave durante 50 años. Y sin embargo, ella consigue activarla. Y bueno, cuando se produce el encuentro entre Patty Centella y la máquina de escribir, surge, digamos, ese es el chispazo de la novela, de la trilogía, que como decía hace un momento, no quería que fueran tres novelas, que quería que fuese solamente una. Lo que ocurre es que a través de las historias que ella cuenta, pues puede introducirse con sus amigos en sus propios relatos. Ese es el poder, lo que hace especial esa máquina de escribir que ella misma ha activado. Se pueden meter además en las historias que están agrupadas por tres reinos. Es uno para para cada libro de la trilogía. El primero de ellos son los relatos espaciales, que está en Pati Centella y el enigma de la roca lunar. El segundo de ellos son los mundos de aventura, la exploración, en Pati Centella y el mapa de las Islas Perdidas. Y el tercero, Pati Centella y el círculo y el círculo de las hadas, se refiere a los mundos mágicos, al reino mágico. Bueno, Patty es una niña que está enferma, ese es el motivo por el cual se ha mudado a una casa lejos de la gran ciudad. Ella tiene una enfermedad y además es curioso cómo los jóvenes lectores, cuando voy a colegios y tengo coloquios con ellos, aunque esto es un tema que está en un segundo plano, enseguida preguntan, ¿por qué está Patty enferma? Y entonces se oye cuchicheo, ¿no? Está enferma de verdad, pero ¿qué tiene y tal? Pues es que a veces se le cae el pelo. Entonces, claro, algunos se dan cuenta de que realmente es una enfermedad grave, aunque esto está en un segundo plano y no aporta para nada tristeza a la historia. Todo lo contrario. Lo que sucede es que, como le dice uno de sus mentores a la niña Patty Centella, le dice, creo que precisamente hay una conexión entre tu enfermedad y tus poderes. Es decir, la enfermedad te está haciendo más fuerte. Y es cierto, ella es una líder, ella es una heroína, es alguien que puede transmitir alegría porque precisamente ha pasado por el esfuerzo, por el dolor y bueno, todo eso la transforma en una heroína. Eso creo que es parte del entusiasmo que me ha movido a contar esta historia en torno a este personaje. Por supuesto, es una historia, es una mezcla entre Goonies, Stranger Things, entre los cinco, y es algo que los lectores adultos, los jóvenes adultos y los que no son tan jóvenes pueden, pueden percibir. Y al mismo tiempo me resulta asombroso cómo, sin entrar a ese contexto, los chicos y chicas de 10 11 años, 12 años, incluso algunos pequeños valientes de 8 que se atreven con el libro, pues aunque no lleguen a percibir ese nivel de lectura que sí percibe un adulto, sin embargo, sí capta ese entusiasmo. Y eso es algo que sucede, por ejemplo, con la película ET el extraterrestre, que es una película que encanta a los niños y conmueve a los adultos, porque también les hace recordar, les hace percibir pues un nivel narrativo que también está vivo en el relato. Estaba leyendo estos días Pati Centella y curiosamente me venía a la mente ET y un poco lo que sentí al ver la película y de hecho la he vuelto a ver hace poco y bueno, y lo que me ha dado pie también a conversaciones en casa y esto es, la verdad es que es una, es muy bonito y efectivamente, Patty, por lo que la conozco de momento no me transmite ninguna tristeza, al contrario, una fuerza y una vitalidad muy bonita. Quería preguntarte si cuando tú escribes, notas esa magia, digamos, que nota Patty cuando utiliza la máquina de escribir y si eso es algo importante, digamos, a la hora de escribir, notar esa magia o cómo funciona esto. Ojalá, ojalá sintiese esa magia. No, no, para mí yo escribo con esfuerzo. Es verdad que se disfruta, pero es como el deportista que a veces termina agotado después de una jornada, después de una carrera, después de un partido de fútbol o un partidazo de tenis.
Yo a veces termino bastante agotado después de escribir y me doy cuenta de que escribir es algo que, bueno, puedes llegar a disfrutar, pero no es un disfrute continuo. Yo lo que intento es fijar 2 momentos en la semana que reservo para escribir. Intento que sean 2 horas. Y entre medias de esos días, que intento que sean equidistantes, por ejemplo, los martes y los viernes, aunque cada cual puede escribir en los momentos que prefiera, yo cuando me encuentro con gente que dice, no, yo tengo todas las mañanas para escribir, digo, madre mía, yo sería incapaz porque yo no me encuentro inspirado a todas horas. Entonces hay días fáciles, hay días en que uno está más espeso, sin embargo. Entonces lo que intento es que entre esos 2 momentos, entre esos 2 días que me reservo, tener la cabeza activa, pensando en lo que quiero contar. Ir construyendo la historia en mi cabeza. Y a veces, pues cuando estoy dando clase o cuando voy por la calle, pues se me ocurre una idea. Entonces tengo que pararme, abrir una libreta y apuntar 2 palabras Ujú. para ir dándole vueltas a eso que después quiero contar. Entonces, ya no parto de cero. Si me siento delante del teclado del ordenador, un viernes a las 12 del mediodía, después de haber desbrozado los temas de gestión de universidad, que a veces son terribles, y bueno, en esos momentos sí percibo el entusiasmo por narrar, aunque a veces no llegue a escribir mucho en esas 2 horas. Por eso a veces lo que me digo es, bueno, aunque llueva, aunque haga sol, aunque esté contento, esté triste, esté eufórico, esté como esté, me da igual, yo tengo que escribir. Y de aquí no me levanto hasta que no pasen esas 2 horas, ¿no? Y es posible que lo que escriba sea muy poco, sean 2 párrafos, depende, a lo mejor los leo días después y digo, vaya, esto está muy bien escrito, aunque me ha costado bastante. Otros días me pongo a escribir y a lo mejor escribo pues 2 páginas completas, que es bastante para ese tiempo. Yo soy bastante lento escribiendo. A veces piensas que has escrito algo horrible y después lo lees y dices, vaya, no es tan malo, ¿no? O a veces escribes algo que te parece fantástico y a los 2 días lo lees y te da un bajón y dices, pero ¿cómo puedo haber escrito esto? ¡Qué horror! Además, he escrito 2 páginas cuando lo podía haber contado en nada, en un 25%, en un cuarto de hoja. Bueno, por eso creo que también es importante reescribir. Es algo que da mucha pereza, pero creo que es importante. Yo intento leerme y releerme, sobre todo para depurar lo que escribo, no solamente porque el estilo sea el correcto, que también, por supuesto, sino para preguntarme a mí mismo, ¿esto realmente merece la pena? ¿Merece la pena contarlo? ¿Merece la pena escribirlo? ¿O realmente estoy dando vueltas y no termina de funcionar? ¿O lo que he escrito no tiene vida? Esas son cosas que a lo mejor uno se da cuenta cuando pasan días o cuando ya ve el capítulo terminado y lo lee de un tirón, que eso es Sí. también importante, ¿no? Porque el timing es importante. A lo mejor uno pues escribe un capítulo que son pues 8 páginas, pero le ha costado escribirlo varios días, esas 8 páginas, y después las lee de un tirón y tiene una percepción completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es importante intentar leerse desde fuera. Claro. Decía Stephen King que cuando uno escribe por primera vez, lo que uno no el primer momento de su vida en que escribe, sino cuando uno está escribiendo cualquier cosa, una novela, la primera escritura la hace con la puerta cerrada, dando a entender que lo está escribiendo para sí, para uno mismo. Pero la reescritura, cuando uno lee lo que ha escrito, tiene que hacerlo con la puerta abierta. Tiene que hacerlo pensando en el lector. Intentando salir de sí mismo y pensando, bueno, realmente esto que le dice a un lector, a una persona que no soy yo, es interesante, le va a capturar, porque no tenemos que perder de vista que escribimos para alguien y que tenemos que capturarle con nuestro mundo, tenemos que conseguir atraerlo y meterlo dentro de ese mundo. Y lo que es terrible es si nosotros mismos nos leemos y no estamos convencidos de ello, ¿no? Me gusta mucho esto que te estás diciendo ahora mismo porque justamente estoy en el proceso de relectura y de reescritura de mi última novela y esto que comentabas de Stephen King de tener la puerta abierta es totalmente, yo pienso que es totalmente así. Al final no escribes para uno mismo, ¿no? Y es como tienes que dar ese paso de a ver cómo puede ser esto interesante para el que lo esté leyendo. Antonio, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías
a esta persona que a lo mejor nos está escuchando ahora y que tiene la idea de escribir una novela o el sueño de escribir una novela, o tiene a lo mejor una historia, pero no sabe por dónde empezar o cómo lanzarse o qué le dirías a esa persona? Bueno, creo que en primer lugar es que se haga la pregunta por qué quiere contar una historia. Ujú. Lo que decía hace un momento, realmente uno tiene que saber por qué quiere contar la historia. De lo contrario, en algún momento se va a encontrar en un punto muerto. Se va a encontrar que realmente le ha faltado el entusiasmo. Pero si uno tiene una idea con fuerza que le ha capturado y dice, bueno, realmente quiero contarla porque esta vivencia que he tenido la quiero contar, la quiero transmitir, no en plan mensaje, sino porque muchas veces estamos hablando de un subtexto que no se ve y si alguna vez nos preguntamos las grandes películas que me gustan, los grandes libros que me han capturado, realmente a qué se debe, nos daremos cuenta que se debe a ese subtexto que no vemos, que es lo que le da vida. Por eso yo creo que una persona que se enfrenta con la página en blanco, en primer lugar, tiene que saber por qué quiere contar la historia y en segundo lugar, ir forjándola en su cabeza. Creo que es importante combinar la brújula y el mapa. El mapa porque como mínimo podrás acotar el terreno que quieres explorar. Y uno puede explorar pues muchos mundos muy distintos. Puede ser el mundo real, puede ser el mundo de una profesión, o puede ser un mundo fantástico, lo cual te obliga pues a hacer un diseño de universos, de mundos secundarios, de mundos paralelos, de mundos alternativos. Claro, no es lo mismo decir, bueno, quiero hablar de la fantasía y vale, pero ¿cómo es el universo fantástico donde van a suceder tus historias? ¿Es en Narnia, que es un mundo paralelo? O es El Señor de los Anillos, que es un universo realmente utópico porque no está en ningún lugar y ucrónico porque tampoco se sabe en qué momento de la historia ocurre. O tal vez es- quieres escribir sobre un universo alternativo que tiene sus raíces en este mundo en el cual nos encontramos y es como una derivación, ¿no? Como puede ser una distopía, en fin, hay muchas maneras de diseñar ese mapa, esos límites a los que me refería hace un momento. Y después la brújula, en el fondo, es dejarse llevar por la intuición. El pensar, quiero que a mis personajes les sucedan esto, o tengan esta vivencia, o tengan esa ruptura, porque en el fondo todo relato surge de una ruptura de un equilibrio, una ruptura de lo rutinario. Ese incidente especial que hace que tú, no sé, en el caso de ET, por ejemplo, que es el ejemplo que hemos puesto antes, Ujú. ocurre cuando en el jardín trasero de tu casa, de pronto, eres un niño de 11 años y de pronto te encuentras con que hay un intruso, una criatura extraña que no sabes exactamente qué es, ¿no? Y entonces decides atraerla a través de unos dulces y una noche cuando estás haciendo guardia y te has quedado dormido con la linterna, pues de pronto te encuentras con que esa criatura ha salido de la espesura y está en el jardín trasero de tu casa, ¿no? Ahí estamos hablando de un agente fantástico que es un intruso benefactor en este caso, que rompe la rutina de la tristeza de un niño de 11 años que lo está pasando muy mal porque sus padres se han divorciado y entonces fíjate que aquí tenemos pues la conexión con el mundo real, ¿no? Donde dice, Éter extraterrestre trata sobre un niño triste que está buscando un amigo y de pronto el amigo que se encuentra es un amigo insospechado, es un viajero de las estrellas, un Sí, sí, extraterrestre, ¿no? sí, sí. Y lo que hace es llenar su vida de alegría. Eso es lo que decía Spielberg, que él en el fondo estaba hablando de su propia historia porque él vivió el divorcio de sus padres como algo terrible y también deseaba pues un amigo especial, un amigo muy especial. En el caso de Éter extraterrestre, pues eso, es un alienígena de Ujú, 900 años que ujú, aparece de pronto en el jardín ujú, trasero de tu casa, ¿no? O en el caso de la historia interminable, tenemos un niño al que le hacen bullying, se mete en una librería, encuentra un libro muy extraño y decide robarlo y llevárselo a su casa. No a su casa, sino que se sube al desván de de su colegio y allí se pone a leerlo. Y al final termina introduciéndose dentro de ese relato. Ese es el tipo de historias fantásticas que a mí me encantan. Pero bueno, hay otro tipo de relatos, más tipo drama, como Matar a un ruiseñor, que es una novela que a mí me parece formidable, que es la historia de un abogado de causas perdidas, que en el fondo, pues es un héroe ante sus hijos, sobre todo ante su hijo preadolescente, que está empezando a entender el mundo de los adultos, y se pone de de su padre, y bueno, ve a su padre como
como un héroe, como un defensor de causas perdidas, como alguien que a pesar de su aspecto miope es capaz de matar de un solo disparo a un perro rabioso. Y hay un subtexto que no se capta a primera vista, pero es el mundo de la Gran Depresión, la sociedad racista en la cual vive Atticus Finch, que es este abogado de la novela Matando a un ruiseñor. Ujú, Y en el fondo nos está hablando de un personaje heroico, no tanto porque sea un abogado de causas perdidas e intente pues acabar con la segregación racial en el sur de Estados Unidos en los años 30, sino estamos hablando de un padre viudo que está intentando proteger la inocencia de sus hijos en una sociedad tóxica que puede arruinar lo que puede cambiar esa sociedad. La esperanza, la esperanza de educar bien a sus hijos. Esa es realmente la preocupación de este personaje desdoblado. Fíjate que hemos pasado de hablar de tele extraterrestre, la ujú. historia interminable, a hablar de cuestiones pues que se encuentran en la sociedad americana de la Gran Depresión, pero que también nos podemos encontrar en la sociedad donde vivimos a comienzos del siglo XXI. Y son novelas, son personajes. Totalmente. Y además es bueno, otro pedazo de novela y además es que me estás dando visiones de estas historias que jamás me había planteado, ¿no? Y me están haciendo mucho que pensar. Antonio, quería para terminar preguntarte ¿a dónde mandamos al oyente que esté interesado en tanto en Pati Centella como en a lo mejor tus material sobre escritura de guiones y demás? ¿Qué les decimos? Bueno, me parece un poco sonrojante porque creo que me estás pidiendo que hable de mi libro. Entonces, Bueno, bueno, pues, vale, en lo que se refiere a las novelas de Patti Centella, un amigo ha creado una web que es paticentella.com, donde, bueno, se puede conocer más a los personajes, a la protagonista y a sus tres amigos. También hay una ficha de personajes y hay un espacio dedicado a los profesores donde pueden encontrar fichas de lectura que ayuden en los casos de los colegios en los que el libro pues ha entrado dentro del plan lector, pues son de gran ayuda para después hacer debates en clase o para poder hacer trabajos sobre los libros. También hay un test de 25 preguntas muy divertido para que puedan saber los chavales o los no tan chavales ujú. a qué reino pertenecen, si pertenecen al reino mágico, al reino estelar o al reino legendario. Si realmente yo mismo he hecho el test, lo he hecho un par de veces y eso que me decían, bueno, ¿a ti qué te da el test? Y decía, mira, el test lo hice yo, o sea, es decir, lo creé yo, así que no lo voy a hacer porque sería hacer trampas al solitario. Sin embargo, un día lo hice, lo tuve que hacer para comprobar que funcionaba, porque me dijo una niña de un colegio que no le funcionaba y pensé, a ver si es que está roto algún vínculo o algo. Entonces yo mismo lo hice desde un móvil y desde un... Lo hice además muy deprisa, en plan, eh, que quería resolver el problema cuanto antes, casi de manera inconsciente o intuitiva, y me dio lo mismo, que soy del reino legendario, yo que pensaba que era del reino mágico, y sin embargo estoy más vinculado al mundo de los piratas, de los barcos voladores, de las criptas, de Indiana Jones, de los enigmas, los acertijos, etcétera. Y eso por una parte, paticentella.com. Y después también recomiendo a los que quieran meterse dentro del mundo de la creación de guiones cinematográficos, pues un libro que publiqué en Ariel que se titula Estrategias de guión cinematográfico, que tiene, bueno, ha tenido ya varias ediciones desde que apareció en 2001 y que en un momento determinado, en 2014, tuve que comenzar a revisar porque algunos ejemplos de películas sobre todo de películas se habían quedado un poco anticuados. Y ahora en 2026 creo que tengo que hacer otra nueva actualización. Así que son los dos consejos que me gustaría dar, de Fenomenal, una web y un libro. fenomenal. Bueno, pues Antonio Sánchez Escalonilla, muchísimas gracias. Ha sido un lujazo, una alegría muy grande tenerte en el episodio de hoy y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Y si he conseguido, bueno, estimular a alguien o entusiasmarle para que cuente historias, pues me doy por satisfecho. Bueno, pues hasta aquí la conversación con Antonio Sánchez Escalonilla. Decir que dejaré las notas del blog enlaces a todo el material, bueno, o sea, las páginas web que menciona para que puedas estar al tanto de tanto del proyecto de Pati Centella como ese su material para
su manual del guión, em, pues para escritura de guiones. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado tan interesante como a mí esta entrevista y creo que nos ha dejado ideas muy valiosas que probablemente nos darán, a mí desde luego me van a dar mucho que pensar y que probablemente que volver a revisitar en próximos episodios. Bueno, pues espero de verdad que te haya resultado útil el episodio y si tienes algún tema que te gustaría que tratásemos en el podcast, que piensas que te puede resultar especialmente útil, escríbeme un correo electrónico. Por ejemplo, si quieres que nos centremos más en la escritura, en la promoción, en la edición, etcétera. Si me lo dices, puedo intentar ajustar el contenido para que sea lo más útil posible para ti. Me puedes escribir a escribe tu propia novela @gmail.com. Y antes de terminar, si eres un escritor o escritora y quieres hablarnos de tu experiencia, si estás escribiéndola o quizás ya has publicado, estaría encantado de que te pusieras en contacto conmigo para compartir tu experiencia en el podcast. Si es así, me puedes escribir a escribe tu propia novela @gmail.com y vemos cómo concretarlo. Pues nada, me interesa que eso, conocer procesos creativos, lo que os pasa a otros escritores, lo que te pasa a ti que estás escribiendo, los bloqueos, los aprendizajes, y todas estas cosas que al final nos ayudan a aprender. Si te resulta útil este podcast, te voy a pedir que te suscribas en la plataforma donde lo has encontrado y para enterarte cuanto antes, en cuanto salga un nuevo episodio. Estoy publicando todos los lunes y en el blog escribe tu propia novela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, como en el caso de hoy, los recursos que se van mencionando. Y además he empezado a compartir todo este proceso también por escrito en una newsletter donde desarrollo estas ideas con algo más de detalle. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.